En estos problemas ahora vamos a analizar el cálculo de la cantidad de paneles solares y vamos a dimensionar el controlador de carga en función de un conjunto de cargas propuestas. Para esto, el primer problema nos dice, un hogar requiere de 2000 vatios hora por día y se desea un sistema autónomo. La zona cuenta con un promedio de 5 horas de sol al día. Se tiene un sistema de 12 voltios y se planea usar paneles de 150 vatios y un controlador de carga. Entonces vamos a dimensionar primero cuántos paneles necesitamos para este sistema y de cuánta potencia necesitamos dimensionar nuestro controlador de carga. En este punto entonces vamos a empezar calculando con lo que es la energía por día que necesita todo nuestro sistema. En este caso serían 2000 vatios hora y vamos a dividirlo para las 5 horas que tenemos de disponibilidad de luz solar para poder cargar las baterías. En este caso entonces tenemos 400 vatios de potencia, y si ahora esta potencia la dividimos para la potencia de los paneles, que es 150 vatios, vamos a obtener 2.66 unidades de paneles. En este caso podríamos redondearlo a 3 paneles solares para poder cubrir esos 400 vatios que a su vez nos va a dar en 5 horas la carga efectiva para el sistema propuesto. Ahora, recordar que estos paneles se tratan de paneles de 12 voltios a 150 vatios. Y ahora de aquí podemos nosotros también, ya con este dato de los paneles, tratar de calcular cuánto va a ser la corriente que debe de manejar nuestro controlador de carga. Para eso vamos a decir entonces que la corriente va a venir dado por la potencia del panel, que es 150 vatios, dividido para su voltaje, que son 12 voltios. Obtenemos una corriente por panel de 12.5 amperios, y como se planea proyectar 3 paneles, vamos a multiplicar esta corriente por 3 y obtenemos finalmente que el controlador de carga debe manejar una corriente aproximada de 37.5 amperios. Para esto vamos a buscar entonces un controlador de carga de unos 40 amperios para poder cubrir la corriente que nos van a dar estos 3 paneles previamente calculados. ¿Ok? Ahora, algo importante acá. Si bien ya tenemos la cantidad de paneles, son 3, y ya tenemos el controlador de carga, que es de 40 amperios, podemos hacer un cálculo adicional con los 3 paneles y podemos decir lo siguiente. Si voy a usar 3 paneles de 150 vatios cada uno, en teoría voy a tener como potencia útil 450 vatios durante estas 5 horas de sol al día. Si bien mi sistema requiere solo 400 vatios, significa entonces que los paneles van a poder tener un excedente de 50 vatios mientras estoy trabajando en estas 5 horas de carga de baterías. Pero, ahora viene un pero importante. Si yo hago un análisis lineal de mi requerimiento de energía por día, podríamos decir que tengo 2000 vatios hora por día, y haciendo un cálculo rápido decimos que un día tiene 24 horas, se van los días, se van las horas, y calculando nos da como tal 2000 vatios partido 24. Tenemos entonces 83.3 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Que si durante estas 5 horas que tengo sol del día para cargar, tengo un excedente en los paneles de 50 vatios y tengo a su vez una demanda de potencia de 83.3 vatios, significaría que no podría yo cargar completamente los paneles, dado que
tengo un excedente en la potencia de 83.3 vatios a 50, estamos hablando de un excedente de 33.3 vatios que los paneles no podrían cubrir durante este tiempo de 5 horas. Soluciones: durante este tiempo de carga, tratar de disminuir el consumo o la potencia requerida para que esos 400 vatios lleguen efectivamente a las baterías. O otra solución que se puede dar sería agregar un panel adicional, pero esta solución trae consigo cambios en el cálculo. ¿Por qué? Porque si yo agrego un panel adicional, ya mi corriente no sería 12.5 por 3, sino más bien 12.5 por 4 paneles. Y si hacemos esta operación, obtendríamos una corriente de 50 amperios. Y si nos fijamos, teníamos planificado un controlador de carga de 40, pero al sumarle un panel adicional, estamos llegando a un controlador de carga de 50 amperios. Esto con el fin de poder cargar las baterías y tener un excedente de potencia para que al mismo tiempo, mientras carga, pueda abastecer de energía a la red eléctrica. Esto tener en consideración al momento de planificar, al momento de calcular, dado que muchas veces calculamos solo en la carga del panel sin darnos cuenta de que ese mismo sistema puede estar alimentando las cargas al mismo tiempo que carga las baterías. Entonces dejamos ahí esta aclaración por cualquier eventualidad. Pasamos luego al problema número 2, que consiste ahora en cambio de un conjunto de elementos. En el primer problema me daba el total de la energía por día, pero ahora me da varios equipos. Me dice realizar el respaldo por 4 horas de un conjunto de equipos esenciales como iluminación, refrigerador, televisión, router y laptop. Calcular la cantidad de baterías, tanto para AGM y en este caso LFP. Y vamos a comenzar a trabajar. Para eso tenemos una tabla que nos referencia a una tabla de circuitos. Voy a poner la potencia de cada elemento. En este caso voy a ir estimando en función de mis necesidades. Y diré que para iluminación vamos a manejar una potencia de 60 vatios. Para el refrigerador vamos a manejar una potencia de 150 vatios. Para la televisión tenemos unos 100 vatios. Para el router es una carga bastante baja, pero vamos a considerarla como 10 vatios. La laptop, unos 50 vatios. Recordar que todas estas potencias las podemos encontrar en los equipos en sus datos de placa. Luego tenemos una columna que es el factor de uso. Esto sí ya es un poquito a discreción del diseño, dado que, por ejemplo, voy a decir que la iluminación va a permanecer prendida o encendida durante las 4 horas que quiero respaldar. Entonces el factor de uso sería 1. Luego la refrigeración, obviamente no va a estar siempre el compresor activado, va a hacer las veces de carga de la parte de refrigeración. Una vez que congela, se apaga y espera hasta el siguiente ciclo. Entonces vamos a poner un ciclo de uso o un factor de uso de 0.5. Luego la televisión asimismo vamos a poner un factor de uso de 0.6. El router, sí, por supuesto, debe estar encendido siempre. Vamos a poner un factor de uso de 1. Y luego la laptop, dado que puede estar conectada a la red, vamos a poner un factor de uso de 0.8. Las horas de uso para este problema puntual puede ser variable el problema o el requerimiento. Vamos a poner 4 horas en cada uno de estos equipos, que es lo que se pretende respaldar. Luego nos queda simplemente multiplicar la potencia por el factor de uso y la cantidad de horas y obtenemos que para la iluminación tenemos 240 vatios hora. Para el refrigerador tenemos 300 vatios hora. Para la televisión 240 vatios hora. Para el router tenemos 40 vatios hora. Y finalmente la laptop 160 vatios hora. Si sumamos cada una de estas energías, vamos a obtener en total la energía total del sistema en 980 vatios hora. Bien, de aquí vamos a comenzar a trabajar con la capacidad de corriente. Para esto vamos a tener que dividir, vamos a sacar la capacidad del sistema
en amperios hora, dividiendo la energía, que son los 980 vatios hora, para el voltaje del sistema, que en este caso voy a proponer o vamos a proponer 12 voltios, como los problemas anteriores. Haciendo esta división, vamos a obtener entonces 81.6 amperios hora de capacidad. Si calculamos en referencia a las baterías AGM, podemos decir entonces que tenemos 81.6 amperios hora, lo divido para el factor de descarga de ese tipo de baterías y obtengo que en realidad necesitaría una capacidad de 163.3 amperios hora. Dividido para una batería de 100 amperios hora, tendríamos que usar dos baterías de 12 voltios a 100 amperios hora, obviamente en paralelo. Y esto en AGM. Luego, si pasamos al cálculo LFP, ponemos la capacidad de 81.6 amperios hora dividido para el factor de la batería LFP, 0.9, y esto nos da como referencia 90.7 amperios hora. Dividido para la capacidad de la batería de 100 amperios hora, obtenemos que debemos usar solo una batería de 12 voltios a 100 amperios hora. Recordar que estos factores de descarga son importantes de tener en consideración, dado que dependiendo de la tecnología de la batería se puede o no descargar en mayor o menor medida. Entonces hemos calculado la energía total y hemos calculado la cantidad de baterías a emplear. Luego, como punto final, podríamos también calcular la potencia de un inversor, y para eso simplemente tendríamos que sumar todas las potencias del sistema. En este caso podríamos decir que tenemos, por ejemplo, 60 vatios más 150 vatios más 100 vatios más 10 vatios más 50 vatios, obteniendo un total en la potencia de 370 vatios. Como son cargas que no tienen mayor potencia ni picos de arranque, quizás el refrigerador sí, puede que por ahí tenga un pico de arranque, podemos hablar de un inversor de 400 vatios con picos de 700 u 800 vatios. Y con esto podríamos cubrir nuestro sistema.